Bueno, escuchábamos a la ministra Orellana precisamente en la nota que dábamos cuenta de los hechos de las últimas horas a raíz de este lamentable suceso, y la tenemos ahora también en la línea para hablar de este, pero también de otros temas, así que la saludamos de inmediato. Ministra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestro llamado, ministra. Partamos por aquí, como veníamos desprendiéndonos justamente de la nota referente a esta lamentable situación, de desarrollar un poco más la idea referente a lo que escuchábamos recién de sus palabras, respecto al sumario que se lleva adelante y la posibilidad de conocer más y ahondando en la explicación que usted daba en esta mañana respecto del actuar de su ministerio al respecto. Así es, hay dos investigaciones ya instruidas. Hay una investigación que está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que está entonces en sede de la justicia, y hay otra investigación que está en sede administrativa. Y esa ha sido instruida por la Defensoría del Contribuyente, que es un organismo autónomo. Entonces tenemos dos investigaciones corriendo y esperamos que ambas investigaciones avancen para que podamos tener claridad respecto a estos hechos que son tan dolorosos. Yo quisiera reiterar mis condolencias a los seres queridos y compañeros de trabajo de una funcionaria que ha sido muy reconocida esta semana y, como ya dije durante la mañana, desarrolló también una muy valorada trayectoria en temas de género, tanto como activista como trabajadora. Ministra, se ha explicado, ¿no?, cuando se ha consultado a las distintas reparticiones, de si había conocimiento o no había conocimiento de hechos de maltrato como los que al parecer quedan revelados con esta comunicación que se conoció, ¿no?, con este mensaje que quedó de ella, pero en un grupo de trabajo. Pero se ha dado la respuesta de que formalmente no había ninguna denuncia al respecto en el Ministerio de Hacienda ni nada por el estilo. Entonces uno podría quedarse, tal vez desde el punto de vista como legal y de la norma, bueno, con una respuesta que no sé si tranquilo, no sé si es el término, pero conforme, diciendo, bueno, si no había una denuncia formal, difícil poder haber investigado. Pero una segunda reflexión que uno podría hacer, y no sé si usted la comparte conmigo, es que también es preocupante, porque si esto es verdad y no se hizo la denuncia formal, uno se puede preguntar que la persona no la quiso hacer porque no pudo, porque tenía miedo, porque no tenía la confianza, porque no estaban los canales. Entonces tampoco lo deja uno muy tranquilo el hecho que la respuesta oficial sea, bueno, es que no había nada formal. Bueno, en primer lugar quiero decir que en temas tan sensibles como el suicidio hay pautas de comunicación que son las recomendadas por el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, en las que no podemos entrar en áreas especulativas, ¿ya? Tienen que ver precisamente con prevenir nuevos casos, porque ustedes saben que el suicidio tiene ciertos efectos. Ahora, respecto a lo que podemos comentar sobre el servicio público, justo el miércoles tuvimos sesión de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, donde se revisó a 5 meses de la entrada en vigencia de la ley Karin, la ley 21.643, el estado de implementación en los 223 servicios públicos de la Administración Central del Estado. Esto quita las administraciones regionales y también los organismos autónomos. Y de esto podemos decir que un 92,8% han establecido un protocolo de prevención actualizado a los estándares de la ley Karin. Y también que 202 instituciones, un 90,6%, han actualizado su procedimiento de denuncia para ajustarse también a los nuevos estándares de la ley Karin. Y en ese sentido, de hecho lo hemos conversado harto esta semana con la hermana de Karin y la impulsora de la ley, con Claudia Salgado, que siempre está recorriendo el país dando charlas precisamente de prevención. Es que hay que seguir siempre profundizando tanto el conocimiento de los protocolos existentes, porque yo puedo actualizarlo, pero lo importante es que las personas conozcan qué situaciones son denunciables, dónde se puede denunciar,
qué es lo que hay que hacer en ese caso y que también las instituciones que cuentan con estos protocolos tengan funcionarios capacitados que puedan ejecutarse el protocolo. Y es por eso en particular que la acción que hemos tenido como Ministerio de la Mujer, porque esto es más bien un tema laboral, pero como Ministerio de la Mujer, en este esfuerzo unido que ha sido la aplicación de la Ley Karim, nos hemos dirigido en especial a instituciones que tienen un rol relevante en esto. Por ejemplo, nosotras nos dirigimos hacia las capacitaciones en la Contraloría General de la República para los que van a ser fiscales de las investigaciones dentro del servicio público y también a través del mismo servicio civil. Este año llegamos a una cifra récord de 77.000 funcionarios y funcionarias públicas capacitados en una serie de 7 cursos y esto incluye las actualizaciones de la ley. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer permanentemente y yo creo que en eso estamos. Ministra, para entender esto y para que sirva también un poco de enseñanza para quienes nos escuchan, si es que están viviendo una situación como esta y quieren denunciarla, me queda una duda respecto de cómo hace esta comunicación, porque lo que se ha sabido, y de nuevo, aquí uno tiene que tener mucho cuidado, tal como y comparto lo que usted señala, ¿no?, respecto de una situación que está en curso, que es investigativa y que es tremendamente delicada, pero hablando en términos generales, si yo quiero denunciar algo y le pido a una jefatura o a alguien que esté por sobre mí en un cargo, que pasa algo, que se vea y hagan una investigación como esta y uso una plataforma, en este caso se habla de una plataforma Teams, pero si lo hiciera yo por WhatsApp, por ejemplo, eso no tiene, desde el punto de vista de la normativa, de los reglamentos, no tiene la altura de una denuncia formal. ¿Hay que hacerla de otra manera para que pueda ser cursada como tal? No, en primer lugar, si yo quiero denunciar algo que está en el ámbito del maltrato, el acoso o la discriminación, la violencia en el trabajo, tenemos que tener claro de que depende si soy funcionario público o trabajo en el sector privado. Ya. Para funcionarios y funcionarias públicas está el protocolo de cada servicio que tiene un punto focal a donde se puede dirigir la denuncia. En el caso del sector privado, y así ha ocurrido, y en la Dirección del Trabajo ha ido explicando cómo ha ido evolucionando estos los 5 meses de vigencia, yo puedo hacerlo o ante el empleador o ante la Dirección del Trabajo. ¿Qué pasa si el empleador recibe un comentario, una denuncia, pero que no es por el canal formal, dependiendo de lo que se esté denunciando, debiese instruirse una investigación interna? Ahora, no cualquier cosa da para una investigación interna. Aquí efectivamente se ha dado a conocer una comunicación escrita en un grupo amplio en forma previa a que ocurrieran los hechos, y es por eso precisamente que este organismo autónomo que es la Defensoría del Contribuyente inicia una investigación sumaria antes de que lo solicitaran parlamentarios o tal, sino apenas ocurrieron los hechos se inicia la investigación sumaria sin que haya una denuncia formal, porque los hechos son de tal gravedad que esta se inicia. Y actualmente está cursando. Es interesante porque el debate se abre y uno podría encontrar tal vez situaciones similares y encontrar tal vez la respuesta de que, bueno, pero eso se da en un ámbito privado, en una conversación privada, en un chat privado, y por lo tanto no sale de allí. Pero también uno piensa de cuando recibe una revelación de una naturaleza como esa que involucra algún tipo de denuncia, no sé, pues qué hacer si es que no es el canal formal, y entonces desde ese punto de vista es bien complejo. Nos ha pasado a todos. Yo le cuento, ministra, y hago una cuestión personal, perdón que la diga, pero en un ámbito no laboral de aquí del trabajo, sino en otro lado, en algún instante, me ocurrió que una persona en el ámbito docente me da cuenta de una situación compleja, pero me da cuenta de una manera informal, y yo no era ni superior ni nada, pero me la revela como de confianza. Y entonces claro, a uno le provoca una situación muy compleja, porque la persona incluso le dice, te lo comento por la confianza que te tengo, no te dice, no lo revele, pero tampoco te dice revélalo. Pero una vez que yo tomo conocimiento de esa situación, digo, ¿qué hago con eso?
Bueno, evidentemente quienes tenemos una situación de jefatura tenemos otros protocolos, pero entre compañeros de trabajo, pares o incluso conocidos, efectivamente lo que más sirve cuando a mí se me devela, se me da a conocer una situación que tiene que ver con maltrato, con discriminación, es conocer cuáles son las instancias a las que acudir para poder aconsejar apropiadamente y tratar de que ojalá, y en el entendido de que estas cuestiones también requieren que, con excepción de aquellas cosas que son delitos de acción penal pública, requieren la voluntariedad de las personas. Lo que más sirve para darle esa respuesta es conocer a qué instancia se puede acudir, y por eso es que los esfuerzos de capacitación, formación y actualización, según se va avanzando en la ley, porque no tenemos hoy la misma legislación laboral que teníamos hace un año, afortunadamente, se logró aprobar la ley Karin, tienen que ser permanentes. Siempre tenemos que estar insistiendo en recordar. Es un poco como se me va a caer el carnet quizás, no, pero como se le decía, como la operación Daisy. Que ya no le dicen así, le dicen simulacro, pero en el fondo es estar siempre recordando que eso es lo que hay que hacer, porque eso permite que cuando uno escucha esto, en lo que queda medio en shock, sepa cómo responder. Ministra, y para cerrar este tema y alcanzar a conversar de algo más que de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, también datos importantes que hay que hacer alguna consideración. Ya una pregunta más política. ¿Qué le pasa a usted cuando surgen este tipo de situaciones y ya en la arena política y especialmente desde la oposición se critica y se cuestiona el carácter feminista de este gobierno? Incluso usted lo ha escuchado más de alguna vez y le dicen, ven, este es un feminismo de cartón lo que tiene este gobierno. Bueno, la verdad que yo creo que eso es una orientación política que hemos ido concretando en distintas leyes y políticas públicas. Justo ayer yo estaba en Maule, en San Clemente, entregando subsidios de riego a mujeres que antes no tenían la posibilidad de concursar porque estaban fuera de las condiciones por secretaría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres no son dueñas ni del campo ni del agua. Y por lo tanto, si las condiciones del concurso de la ley de riego dice podrán concursar quienes sean propietarios, estamos dejando a la mayoría de las mujeres fuera por secretaría. Entonces eso lo cambiamos y pasamos a tener un 30% de mujeres del campo que recibieran bonos de riego a un 51%, que se acerca a la población real. Esos son los hechos concretos que inspiran, digamos, la política feminista. Ahora, el servicio público, el Estado es mucho más que un gobierno y por lo tanto por eso los esfuerzos tienen que ser permanentes. Y en ese sentido a las personas que vengan después les va a tocar también aplicar la ley Karin, y por eso nosotras tenemos que tratar de dejar lo más instalada esa ley posible para que las siguientes personas tomen la posta. Entonces yo me imagino también hay un poco de situación de un poco de trinchera, pero creo que es más relevante primero destacar que hay 2 investigaciones en curso y en segundo lugar señalar que esto no es verso, se traduce en acciones concretas como algo tan chiquitito que estoy diciendo, pero que no es tan chiquitito, que son 6.000 millones de pesos para mujeres en bonos de riego, en específico en la región del Maule, que si no hubiera sido porque miramos con enfoque de género esos concursos públicos y dijimos, oye, pero nos están sacando a las mujeres por secretaría, no podrían haber concursado ni adjudicado, eso que les va a permitir mejorar sus campos. A propósito de eso, sí, a propósito de eso, entonces, ya lo mencionaba yo, esta segunda encuesta nacional sobre uso del tiempo, hay datos bien reveladores, pero evidentemente que el que más salta a la vista de inmediato es que la conclusión de aquello es que en un día tipo, dice, en promedio las mujeres destinan 2.05 horas más que los hombres al trabajo no remunerado, es decir, las mujeres ocupan 4,57 horas versus los hombres que destinan un tiempo de 0,52 horas al trabajo no remunerado. ¿Qué bajada le hacemos a ese dato, ministra? Bueno, aquí en primer lugar quiero celebrar y agradecer al Instituto Nacional de Estadísticas por haber realizado esta encuesta. Esta encuesta se hizo por primera vez el 2015, se tuvo que suspender el 2020 por la pandemia, porque es una encuesta que se hace presencial, en el que el encuestador del INE va todos los días de una semana a una casa. ¿Ya?
a preguntar cuáles fueron las actividades del día, porque así es como construimos estos promedios. Y se volvió a realizar ahora, y fue un esfuerzo bien grande volver a realizarla, porque también estaban haciendo el censo. Entonces yo primero quiero reconocer ese trabajo del Instituto Nacional de Estadística. La brecha que tenemos en el trabajo doméstico no remunerado está en todas las regiones, en todos los tramos etarios, pero destaca el grupo entre 25 a 44 años. Ahí se nos despega la brecha, se dispara. ¿Y por qué? Porque coincide con otro dato, que es donde más se dispara la brecha, cuando los niños tienen entre 0 a 5 años. Es decir, lo que podemos concluir es que desde los años 90 o desde el 2015 inclusive, las mujeres se han integrado progresivamente al mundo laboral formal o al mundo, digamos, laboral remunerado, porque trabajo han hecho siempre en la casa, pero eso no ha sido recíproco en el sentido de que se involucren más hombres en el trabajo de crianza. Y por lo tanto necesitamos seguir fomentando eso, y es por eso que tenemos dos agendas legislativas muy importantes en curso. Una es la ley que crea el sistema de apoyos y cuidados Chile Cuida, para que compartamos el cuidado de las personas dependientes, no solamente quizás entre parejas, en la familia. De repente hay quien no tiene familia, o la mayoría de los hogares tienen una jefa de hogar sola, entonces tampoco es que tenga con quién compartir. Hablamos de corresponsabilidad social. Entonces, y en segundo lugar, la agenda de Sala Cuna para Chile. ¿Por qué? Porque a propósito de esos 0 a 5 años, y que la brecha se acentúa en los años de fertilidad, en el fondo, de mayor, donde más hijos se tienen en nuestro país, porque afortunadamente hemos ido erradicando el embarazo adolescente. Es que entonces estamos proponiéndole al Congreso, y ojalá lo podamos discutir después del debate de pensiones, lo que quiere decir que podamos aprobar la reforma de pensiones, pero que ojalá lo podamos discutir después, es que compartamos el derecho a Sala Cuna entre padres y madres. Precisamente porque si queremos que los hombres se involucren más en las tareas de crianza, necesitamos también que tengan derecho a acceso a los derechos parentales, como por ejemplo el beneficio de Sala Cuna. Ministra, una última consulta relacionado con esto, ya que habla del tema de las pensiones, porque lo conecto, ¿no? Necesariamente este dato sirve para hacer esa reflexión también. Si hay esta brecha, no es verdad, hace que evidentemente las mujeres tengan una desventaja respecto de poder insertarse en el mundo laboral y por lo tanto poder tener ese trabajo remunerado que le permita también aumentar sus cotizaciones. Esto explica entonces, claro, evidentemente las diferencias que hay entre unos y otros. Y ahí me conecto con la discusión del momento, porque uno de los aspectos del acuerdo que han llegado en la reforma de pensiones, las principales fuerzas políticas, es buscar un mecanismo para poder compensar. Ahora, ese mecanismo tiene un requisito para hacer este aumento de 0,1 UF por año cotizado, que es el que las mujeres tengan, para acceder a esto, al menos 13 años de cotizaciones. Y la discusión estuvo entre tener el requisito de 5 años hasta 15 años. Al final quedó en 13. Sin embargo, con 13 prácticamente queda el 50% fuera de las mujeres. ¿Qué sabor de boca le deja a usted, ministra de la Mujer, este acuerdo así, visto de esa manera? Bueno, en primer lugar, quiero decir que aquí el gobierno ha tenido una disposición al diálogo que han encabezado la ministra Jara y el ministro Marcel, en el cual hemos ido cediendo muchos puntos. Por ejemplo, la propuesta original incluía el bono maternidad, porque en promedio las mujeres pierden 3 años de cotizaciones por la maternidad. La bonificación de complementos por cuidados, que era eso, que a las personas, no solamente mujeres, a las personas que cuidaron personas con dependencia severa, se les complementaran 24 meses de cotizaciones. El beneficio intrageneracional, que iba casi a todas las mujeres. Y bueno, el requisito que se ha puesto ahora de 13 años en este acuerdo, que yo celebro de todas formas, porque bueno, para poder llegar a un acuerdo hay que ceder. Uh-huh. Y el gobierno ha entregado bastantes señales en ese sentido, como las que detallaba. De todas formas, el aumento de la PGU a 250.000 pesos tiene cara de mujer, porque como decía la presidenta Bachelet, cuando hablamos de pilar solidario hablamos de mujeres. ¿Por qué? Porque como tú bien señalabas, Ramón, las mujeres tienen menos densidad cotizacional, como le dicen algunos, otros le dicen tienen más lagunas,
Otras podríamos decir que trabajaron toda su vida pero sin remuneración y por lo tanto no tienen esas cotizaciones. Y en ese sentido esperamos que se pueda concretar este acuerdo, aunque no incluya todo lo que podíamos querer, pero porque creemos que ya es hora de que haya una reforma de pensiones. Efectivamente, hay un debate en curso sobre los años de requisito y, por supuesto, como las mujeres tenemos menos años de cotización sumados, porque tenemos más lagunas entre medio, que no son solo de los hijos, sino también porque por la normativa de sala cuna tenemos menos contratos, por la brecha salarial, entonces aportamos menos, y otra serie de discriminaciones que no tienen que ver sin duda con el esfuerzo, ni con la cantidad de horas trabajadas. Cada año extra que se pone de requisito de cotización es un año con el que se excluye un número importante de mujeres, pero de todas formas creo que se ha avanzado bastante en este acuerdo y que es importante que lo podamos concretar porque ya van tres gobiernos seguidos de distintos signos en los que se intenta mejorar el sistema de pensiones, que yo creo que ya hay un consenso que no está a la altura de lo que necesitamos. Muy bien, ministra Antonia Orellana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde de día viernes. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana también.